Otra de las cosas que nos están diciendo los científicos es que esa duplicación que se ha dado de la longevidad del siglo pasado a este, de pasar de 40 y tantos a principios del siglo pasado a 80 y tantos en este siglo, hemos tardado 100 años en duplicarlo, pero nos están diciendo que en volverlo a duplicar, o por lo menos si hemos pasado de 40 a 80, el volver a añadir otros 40, no hay que esperar otros 100 años, se va a conseguir en 15 o 20. O sea, en 15 o 20 años los científicos más pesimistas coinciden en que llegar a 120 años no va a ser ninguna noticia. Y lo que se dice es que los niños nacidos en este siglo, es decir, los que ahora tienen como máximo 9 o 10 años, 4 o 5, o sea, nuestros nietos, los nietos de la mayoría de los que estamos aquí, pues van a vivir 120 años sin que eso sea nada extraordinario, va a ser lo normal. Pero no solamente los niños, sino que los que ahora tenemos más de 50 y más de 60, también estamos a tiempo todavía de hacer algunos cambios en nuestra vida para llegar también a los 120. Y ya verán como no es fantasía ni es nada extraordinario. Primero tenemos que cambiar algunos conceptos que tenemos demasiado arraigados, que nos parece que están escritos en piedra o que están en algún libro sagrado o en algún sitio así, y no es así, señores. Es un simple y mero prejuicio, un mito. Y lo pongo de una manera un poco coloquial para que lo entendamos. No somos como un yogur que lleva la fecha de caducidad impresa en el envase. No tenemos la fecha de caducidad impresa. La fecha de caducidad, los años que vamos a vivir, los decidimos nosotros, no los decide nuestro médico, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Ministerio de Sanidad, ni nadie. Lo decidimos nosotros con nuestras actitudes. Por tanto, es posible que algunas de las cosas que les ha dicho su médico pues tengan que ponérselas en tela de juicio. Empecemos por ahí. Existe en España, y no solo en España, una tremenda asimetría en la relación entre el paciente y el médico. A la medicina se le atribuye, bueno, a la medicina tenemos que decir que le tenemos que atribuir todas las maravillas que están haciendo para que vivamos muchos más años. Pero también, por otro lado, hay que atribuirles la mentalización de que parece que nuestro destino está en sus manos. Y no es así. Es decir, un médico nos dice, mira, esta enfermedad es para toda la vida, y nos lo creemos, y no es verdad. Esta enfermedad es incurable, y nos lo creemos, y no es verdad. Pero bueno, ellos han sido educados en la Facultad de Medicina así, y así nos lo explican. Nosotros decidimos cuántos años queremos vivir. Estos son, bueno, frases que vienen a desmentir muchas de esas creencias que solemos tener y que las damos por hechas, las damos por sentadas. ¿Qué significa que hay vida a partir de los 65? Bueno, lo que decía al principio, que no nos jubilamos de la vida, nos jubilamos solo del trabajo. Pero además el trabajo es algo que, bueno, en la cultura judeocristiana en la que vivimos, pues se nos ha enseñado que el trabajo es una especie de castigo divino. ¿Os acordáis de la frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente, la frase bíblica? Bueno, pues eso ha contribuido a creer que el trabajo es una especie de castigo que cuanto antes nos libremos de él mejor. Y estamos ansiosos de cumplir los 75 para jubilarnos, y si nos prejubilan a los 60, tanto mejor, ¿no? Bueno, ¿y luego qué? Luego vienen los problemas. No. Tenemos que jubilarnos cuando queramos, pero de la vida nunca. Es decir, que si dejamos un trabajo, a lo mejor es el momento ideal en que por fin dejamos ese trabajo que no nos gustaba hacer y que lo hacíamos porque era necesario y teníamos que ganarnos los garbanzos, y por fin podemos dedicarnos a hacer el trabajo que nos gusta, aunque no nos paguen tanto, pero como ya hemos terminado de pagar la hipoteca, nuestros hijos ya están independientes o no, pero digamos que no dependen de nuestro sueldo, entonces es cuando podemos hacer lo que realmente queremos y no habíamos podido hacer hasta tener esa edad. Por tanto, a partir de los 65 sigue habiendo vida, y mi teoría es que es cuando realmente empieza la vida más esplendorosa que podemos vivir. La flor de la vida, cuando una persona cumple 40 años o 45, uy, ya ya no soy tan joven, calla, hombre, si estás en la flor de la vida. Sí, es posible que a los 45 uno pueda sentirse en la flor de la vida, pero lo que yo entiendo por la flor de la vida es no solamente poder hacer lo que quieres, tener la autonomía y tener la libertad para no depender de los demás ni depender del dinero, sino hacer realmente lo que siempre has querido hacer y no has podido.
Pero antes de llegar a ello vamos a ver qué es lo que dicen los científicos sobre las cosas que tenemos que hacer. Al principio he hablado del secreto de la longevidad y casi siempre cuando se dice esta frase, a ver, pues ¿cuál es el secreto, no? Siempre pretendemos poner en 4 palabras algo que es muy profundo y muy complicado, sobre todo los periodistas. Pues me hacen, a ver, ¿cuál es ese secreto, no? Dímelo en 3 palabras, un titular. Pues bien, lo que los científicos dicen, y esto podría ser un poco el resumen de cuál es el secreto de la longevidad, es que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Pero no cambios drásticos, que sean molestos, que sean terribles, no, cambios que son mucho más sencillos de los que creemos. Yo en mi libro, si ustedes lo leen o alguno que lo haya leído, verá que no hablo de este porcentaje de un 25 y un 75, hablo de un 30 y un 70 porque me parecía, quería ser prudente. Y puse que los cambios eran un 30 y un 70, pero la verdad es que luego he llegado a la conclusión, una vez terminado el libro, de que los especialistas, en general, todos ellos coinciden en decir que los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, en un 25% dependen de aspectos genéticos, o sea, incluso nuestra herencia genética, de los cambios que podamos hacer en el tipo de alimentación que tenemos, en aumentar el ejercicio físico, en los cuidados que tenemos, porque bueno, aunque vejez no sea sinónimo de enfermedad, pero bueno, algunas veces tenemos que tomar algún tipo de complemento, algún tipo de vitamina, etc. Es decir, la cuestión es que los cambios importantes es el 75% que ahora a continuación veremos en qué tenemos que cambiar. El que lleguemos a centenarios o no, solo en un 25% depende de los aspectos genéticos. Es decir, de que nuestros antepasados, nuestros abuelos hayan sido también personas longevas o no. De los cuidados que nos tengamos, del ejercicio físico y de la alimentación. Hay que hacer algunos cambios en la alimentación y en el ejercicio físico, eso por supuesto. Pero todo eso, con todo lo importante que es, solo es el 25%. Quiero decir, si somos tan cuidadosos, incluso si hemos tenido la suerte de tener una herencia genética favorable a la longevidad y nos cuidamos de todo esto, solo estaremos cubriendo el 25% del problema, solo estaremos haciendo una cuarta parte de lo que tenemos que hacer. El otro 75% son cambios en el paradigma mental. Es decir, la alimentación, el ejercicio, los cuidados, la herencia genética es importante, hasta un 25%. El 75% lo que tenemos que cambiar son paradigma mental, que quiere decir, bueno, un conjunto de cosas como nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. En este caso me refiero a hábitos mentales, no hábitos alimenticios, ¿no? que hablábamos antes. ¿Qué es esto de cambiar nuestras creencias? Bueno, la palabra creencia casi siempre la atribuimos a creencias religiosas, pero no es así. Hay creencias sociales, creencias políticas, creencias de todo tipo. Y cuando hablamos de la vejez, pues una de las creencias es que a los 70 años uno ya no vale para nada. Las creencias son que con 55 años un día se te olvida el número de teléfono y dices, ¡ay, el Alzheimer, ya me está dando el Alzheimer! Es decir, este tipo de cosas que se van popularizando, que te duele un día con 60 años, te duele un poco un día la rodilla, uy, voy a tener que dejar de hacer ejercicio porque claro, me estoy haciendo viejo y ya no, esto no es para mí. Ese tipo de creencias son las que finalmente se pueden convertir, como dicen los psicólogos, en profecías autocumplidas. Si tú dices que vas a tener Alzheimer, si tú dices que ya no sirves para hacer ejercicio, si tú dices que ya te estás haciendo viejo, lo más probable es que eso sea lo que vaya a ocurrir. Porque tú estás condicionando a tus células para que hagan eso. Les estás diciendo, ir apagando los interruptores, que yo ya me voy a quedar aquí poco tiempo.